Sin duda, muchos creeréis que la visión beatífica fue el final de las crónicas angélicas. Pues no, la contemplación de Dios nos dejó en un primer momento en un estado de éxtasis. Era un propio y perfecto éxtasis. Todas nuestras potencias intelectuales y volitivas quedaron absortas en la contemplación. En unos duró más, en otros menos. En alguno de nosotros ese estado duró meses, pero después pudimos comenzar a movernos, a realizar operaciones, sin salir de esa felicidad indecible. Y así la historia de los ángeles prosiguió. Nuestro Padre se deleitaba en contemplar nuestras obras. Era como un padre humano que disfruta viendo a sus hijos jugar y levantar pequeños castillos de arena. Los siglos que siguieron vieron el desarrollo de nuestra ciencia, los cambios en nuestra sociedad angélica. Existía una vida social. La felicidad entre nosotros era una felicidad que nos llevaba a obrar. Muchos no lo entenderán. Creerán que lo divino anula lo finito, pero lo cierto es que no es así. La amistad, el placer de investigar, los juegos, todo continuaba. Éramos felices y en nuestro gozo construíamos nuestra sociedad. Nuestro Padre nos acompañaba, nos hablaba a cada uno, se gozaba de estar con nosotros. También nos decía que iba a crear un cosmos material. En nuestro mundo angélico no existía ni un átomo de materia, ni una mota de polvo. El Padre de los ángeles deseaba crear un universo grande, generoso en sus dimensiones. Aquel designio de creación nos fascinaba. ¿Cómo sería ese cosmos? De momento, no solo existía materia, tampoco existía todavía tiempo material. Nuestro ego era una realidad muy fluida y elástica. Pero sabíamos, así se nos había dicho, en algún momento de nuestro tiempo angélico aparecería un universo tangible, repleto de formas visuales, con un tiempo distinto del nuestro, con un transcurso propio e independiente del nuestro. No es sencillo responder a la pregunta de cuánto Evo transcurrió antes de que apareciera el tiempo. Pero para que os hagáis una lejana idea, os diré que vuestro universo apareció 1 o 2 años después de que entráramos en la presencia de Dios. El Creador nos lo anunció con antelación y todos estuvimos presentes y atentos para ver el inicio de la nueva realidad. Y en el instante preciso que se nos había anunciado, Dios dijo: «Hágase la luz». Y en medio de la oscuridad de la nada apareció una luz brillante, blanca, que se extendía como una esfera. Era el comienzo del universo. No nos perdimos detalle de cómo esa luz se iba apagando, de cómo al enfriarse la materia en estado sólido era visible como pequeñas motas de polvo. Fue fascinante
observar la lenta danza de esas partículas hasta formar los primeros pedazos de materia, los primeros cuerpos, y así, paulatinamente, hasta aparecer los primeros astros. Dios nos explicaba todas las leyes con las que había dispuesto su creación. Se fue poniendo en marcha una danza astronómica en la que la materia se iba agrupando. Iban apareciendo remolinos de materia. Pasó mucho tiempo, pero todos estábamos avisados de que viniéramos para ver refulgir la primera estrella. Era la primera estrella que brillaba en esos vacíos de la materia. Los ángeles más sabios nos explicaron hasta el último detalle de los procesos atómicos de fisión que se producían en el núcleo de ese primer astro brillante como una gema. El plan divino nos sorprendía. ¡Qué inteligencia! Además, no podíamos evitarlo. En todo ese universo material veíamos una genial explicación que Dios había hecho de sí mismo. Para vosotros, ese libro, que es el cosmos, resulta ininteligible en muchas de sus partes. Para nosotros no había parte o aspecto que no nos hablara de él. El universo era un gran libro, una gran explicación de quién era Dios. Era como una gran parábola. El Señor podía haber creado el universo de una sola vez, tal cual lo conocéis vosotros, con todos sus elementos ya formados. Pero la sabiduría optó por un plan que demostrara mejor su inteligencia. No solo crearía el cosmos, sino que crearía un cosmos que evolucionase. No solo crearía una obra de arte, sino una obra de arte dinámica. Por eso requería un plan mucho más complejo. Pero nada hay difícil para él, y así dispuso que su creación sería un universo en evolución. Su obra de diseño se desplegaría a través de las leyes que él mismo había dispuesto. Ese era el estilo de Dios, obrar de un modo natural, obrar paulatinamente, casi sin que se notara su mano sapientísima, tratar de hacer todo a través de las causas segundas. Formidable, un plan formidable. ¿Qué diferencia entre vosotros humanos que siempre queréis aparecer, intervenir, ser reconocidos? Y la clase y la dignidad de la sabiduría infinita, humilde y discreto hasta en la misma obra de sus manos. Y por otra parte, ¿qué diferencia también con vosotros que deseáis tener poder para cambiar todo de golpe? Por el contrario, Dios era evolucionista. Vosotros, cuando tenéis autoridad, todo lo queréis hacer vosotros mismos sin delegar nada, sin confiar en nadie. Dios, por el contrario, amaba usar las causas segundas. Así fue en el mundo angélico, y así fue en el mundo material, y así sería en el mundo humano cuando apareciera. Ese era el estilo de Dios, el estilo inconfundible de su obrar. Pasaron millones de años en los que nos solazábamos en recorrer esa gran obra de arte. Dios nos había explicado muchas facetas de esa creación suya, pero nos dejó la mayoría de las cosas sin explicar para que tuviéramos el placer de descubrirlas por nosotros mismos. Era como recorrer un enigma, un acertijo, un problema que un padre propone a sus hijos. De este modo,
nosotros nos solazábamos en descubrir más y más leyes físicas, los procesos astronómicos y tantas cosas contenidas en aquella creación tan extensa. Dios había sido muy generoso creando. Podía haber hecho algo bello, pero más modesto en dimensiones, pero no. Su liberalidad era desbordante. Ese universo era, si se me permite la expresión, un verdadero derroche. Era como si no hubiera reparado en gastos, si se me permite otra expresión inadecuada. Era una creación con una arquitectura de leyes admirable. Y en un punto concreto de su creación, su voluntad hizo aparecer un lugar que sería la joya de su universo material. En esa joya colocó mares, montañas, nubes, un cielo azul, un devenir de amaneceres y crepúsculos. Era como un poema escrito directamente por la mano del Creador. Y allí decidió hacer aparecer la vida, pero no vida angélica, sino vida material. Iba a dotar de vida la materia. Increíble. ¿Era eso posible? ¿La materia podía vivir? A vosotros la vida os parece algo fácil, pero hasta la más pequeña forma de vida es un verdadero milagro divino. Recordad que hasta un simple virus es una máquina que se construye a sí misma y que hace otras máquinas que son copias de ella. Su miniaturización os hace parecer el proceso como algo pequeño y sin importancia, pero no es así. Si vierais un automóvil fabricarse a sí mismo o fabricar otros automóviles, os quedaríais estupefactos. Nosotros que sí sabíamos, gracias a nuestra inteligencia, lo impresionantemente compleja que era la más pequeña forma de vida, nos quedábamos admirados. Sin esa decisión del Creador de que apareciera la primera semilla de vida, el planeta Tierra hubiera podido seguir sin vida durante una sucesión infinita de millones de años. Pero por el contrario, Dios dijo: hágase, y la vida pululó por ese planeta entre todos. El desarrollo y evolución de la vida fue un espectáculo que nos dejó extasiados. Pasaron millones de años, pero creedme, se nos hicieron tan cortos. Siempre estábamos mirando a ver cómo avanzaban esas plantitas, esos animalitos. Plantitas y animalitos que dieron lugar con el tiempo a selvas de miles de kilómetros de longitud y a gigantescas formas zoológicas. La vida se extendió, se diversificó, se expandió como una explosión cada vez más variada, cada vez más apasionante. Os podría explicar la etapa en la que aparecieron las primeras flores, cuando comenzaron a aparecer los primeros pájaros. Los ángeles entusiasmados contemplamos los primeros vuelos. ¡Qué cosa tan sensacional! El planeta Tierra estaba lleno de ángeles. Nos encantaba estar allí. Y cuando todo era una sucesión continua, todo lo que veis ahora en vuestro mundo comenzó a suceder en alguna etapa. Y así vimos a los primeros delfines que saltaron del agua, como los dinosaurios hacían más y más grandes, sin que pareciera que hubiera límite a este proceso de gigantismo. O cómo,
Algunas aves retornaban al líquido elemento, convirtiéndose en pingüinos al cabo de una larga evolución. El mundo en su estado virgen, ¡qué espectáculo! Los paisajes de la tierra, tal como se mencionan en el primer capítulo del Génesis, recién salidos de la mano de Dios. ¡Qué cosa tan bella! Nuestro Padre a veces nos explicaba el sentido de cada planeta, de cada insecto. Cada ser viviente había recibido su propio nombre. Después vino el momento tan esperado, el momento anunciado tanto tiempo antes, la creación del hombre. ¿Cómo lo haría?, nos preguntábamos. Dios tomó un ser viviente que ya existía, un homínido, y lo transformó dándole una apariencia diversa de la que tenía. Le otorgó una apariencia humana. Podía haberlo creado el cuerpo de ese hombre directamente de la nada, pero a Dios le gusta superponer. Le gusta que su creación avance, no ir a base de saltos en la nada. A Él, que puede intervenir milagrosamente siempre que quiere, le complace actuar a través de sus propias leyes. Es curioso. Dios se complace en no alterar el decurso de sus propias leyes. Hacerlo así demuestra más inteligencia. Y también en la creación. A ese mamífero bípedo y peludo una apariencia humana. Lo irguió, transformó su rostro, que dejó de tener un aspecto animal. Esa transformación corporal era conveniente, pues de lo contrario no se hubiera distinguido de los animales. Y no se pone un vino nuevo en un odre viejo. El vino nuevo era el alma, para la cual modeló un odre adecuado a la dignidad de tan gran joya. El primer hombre, por tanto, tuvo un aspecto humano desde el primer momento. Muchos de vosotros los dibujáis como una cosa intermedia entre el mono y el gorila, pero no fue ese el aspecto que tuvo. Su apariencia era completamente humana, enteramente parecido a vosotros, solo que bellísimo, pues había salido directamente de las manos de Dios. Vosotros fealdades y taras acumuladas por generaciones, pero Adán era perfecto. Dios modeló ese cuerpo y le infundió el alma. Ese primer hombre abrió los ojos y se encontró en el mundo. A ese primer hombre solo en el mundo no le dejó Dios sin ver el rostro de su Padre. Así que a él, como lo había hecho con nosotros, se le manifestó. A Adán, Dios le manifestó como soléis representar a Dios Padre, como un anciano venerable con una barba. Era algo más alto que Adán y paseaba con él por el paraíso. Fijaos qué bondad la de Dios, no deja solo a nadie. El Creador tiene muy en cuenta vuestra necesidad de cariño, vuestra necesidad humana de sentir a alguien cercano de un modo visual. Y así como padre e hijo paseaban por ese mundo perfecto, y Dios le enseñaba las cosas, lo mismo que un progenitor enseña a su unigénito. Los coros de los ángeles estábamos estupefactos ante tanta generosidad. Todo un Dios paseando al lado de su criatura.
También nosotros podíamos hablar con Él, pero desde los tiempos de nuestra prueba los habíamos visto siempre bajo la manifestación de su majestad. Adán lo tenía al lado como a un padre, y Dios le enseñaba con su propia mano un pequeño insecto que se acercaba en una hoja, o una lombriz que salía de un montón de tierra húmeda. Le explicaba las cosas con una paciencia insuperable. Un año después, Dios creó a Eva. No lo hizo inmediatamente tras la creación de Adán, para que éste valorara más el don que suponía la presencia de ella, pues Dios no estaba siempre al lado de Adán. Al amanecer y al atardecer se le aparecía a Adán. Aparecía andando con sus pies desnudos sobre la hierba y de los prados de su jardín. Adán se alegraba tanto de verle, pero tras un rato juntos, el padre se despedía y se marchaba andando. Adán conoció el sabor de la soledad. Eso le hizo amar más a Dios, pero también le hizo apreciar más a Eva cuando le fue otorgada su compañía. Qué bella era Eva, salida de las manos del Creador. Ambos tenían los ojos azules como el cielo, eran rubios y la piel era bastante blanca. Su raza no era como la de los nórdicos, sino como la de algunos europeos del Mediterráneo. Sé que pensáis que este es un estereotipo iconográfico, pero no. Vuestros primeros padres eran como ángeles con cuerpo. Transmitían una impresión espiritual, un aire de candidez, no conocían el mal. Nosotros estábamos a su alrededor, comentábamos entre nosotros, pero no les hablábamos. Si todos les hubiéramos intentado hablar, hubieran escuchado un griterío de inspiraciones. Solo sus dos ángeles custodios podían hablarles. Ahora, vosotros humanos, podéis soñar cómo debió ser la vida en el paraíso. ¿Cómo sería vivir bajo las estrellas con una temperatura primaveral? Vivir comiendo de los frutos del campo, andar descalzo sobre la hierba, sentir la tierra húmeda bajo la planta de los pies, sin que esa tierra lastimara tus pies. Beber de los arroyos directos, una vida natural en medio de la naturaleza, una vida perfecta en un lugar perfecto, un vergel donde todo había sido dispuesto por Dios. ¿Cómo debían ser los pensamientos de aquellos todavía no contaminados por otros hombres? Ya os digo que eran pensamientos candorosos, casi infantiles. Todo les producía sorpresa. Nada había dañino sobre la tierra. Los animales eran buenos. Los frutos de las plantas no eran venenosos. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Adán y Eva sin pecar? 5 meses, 2 semanas y 4 días. Medio año de felicidad. Si llovía, las gotas de agua templada caían sobre ellos. Era una existencia bajo el sol, todo el día bajo un cielo azul recorrido por nubes. Después, con el pasar de las generaciones, vendríais vosotros los hombres que vivís en apartamentos, que son cuevas, seres humanos que vivís lejos del sol, lejos de la naturaleza, hombres que desconocéis la naturaleza y el cosmos, seres humanos con malicia, sois hijos de ellos,
y que poco os parecéis a vuestros primeros padres antes de la caída. Hay mucho pecado acumulado en vuestra historia. Son muchas generaciones de pecados tras pecados. Ellos vivían admirándose de lo que les rodeaba, explorando nuevas partes de aquellos prados que parecían un jardín. Cuando subían una colina y miraban qué había detrás, eran los primeros en la historia en ver esa parte del mundo. Cada zona que recorrían eran los primeros humanos en hallarla. Todo era nuevo. La naturaleza les parecía tan bella. Nosotros, invisibles, los veíamos desde lo alto. A veces les acompañábamos, participábamos de sus juegos y descubrimientos, siempre en silencio. Éramos como adultos que acompañan a sus niños. Los humanos eran como si fuesen nuestros, de nuestra familia. Eran como ángeles encarnados. Ciertamente que nuestra psicología, nuestro entendimiento, nuestra historia había sido diferente. Ciertamente que la sustancia de un ángel era distinta a la de un humano, pero ellos eran nuestros niños, y eso que Adán apareció desde su creación con una edad de 25 años y Eva con 3 años menos. Pero así como nosotros tuvimos nuestra prueba, así también la tuvieron ellos. También ellos, además de tener una vida natural, convenía que desarrollaran una vida espiritual. Eso implica virtudes de fe, esfuerzo. Y así, tras 7 meses en el paraíso, el Padre les guió al centro del jardín. Allí les mostró el árbol de la vida. Largamente les habló de ese árbol. El árbol de la vida ofrecía unos frutos que, comidos con amor y devoción hacia Dios, constituían como un sacramental. 5 días estuvo ofreciéndoles explicaciones acerca del árbol y de sus frutos. Después, el 6º día, les llevó a otra parte. También cerca del centro del jardín. Pero a 2 kilómetros de distancia del primer árbol. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, les dijo Dios desde lejos. Sí, fueron 2 árboles reales, no meros símbolos. Por supuesto que si lo deseáis, podéis pensar que fueron meros símbolos, pero en un mundo natural, un mundo de animales, plantas, montes y ríos, esos 2 árboles fueran más que una metáfora. Dios les puso una prueba, y la prueba para esos seres sin malicia era que evitaran un determinado árbol. En un mundo en el que no había dinero, ni lujuria, ni la ambición de poder, ni objetos que excitaran la codicia, era lógico que la prueba fuera algo sencillo: no comer de un árbol. Un árbol que era malo, porque sobre él pendía una prohibición. No solo no debían comer bajo ningún concepto sus frutos malignos, sino que para evitar tentaciones no debían ni tocarlo. Es preferible, les advirtió seriamente, que ni siquiera os acerquéis a él. ¿No podemos sentarnos ante él y mirarlo meditando?, preguntó Adán. Podría ser un tema de reflexión. Ese árbol es el mal. Alejaos, fueron las lacónicas palabras de su padre. Eva tardó casi 40 días en caer.
lo que sucedió después es de todos sabido. Lo que nos dejó consternados fue descubrir lo que supimos después, que el diablo estaba suelto por el mundo. Todos nos arremolinamos a preguntar a Dios. Tranquilos, nos dijo, vosotros tuvisteis vuestra prueba, ellos deben tener la suya. Y después desplegó ante nosotros la historia humana. Aunque os parezca un sinsentido, también el demonio tenía su parte en vuestra santificación. También los ángeles caídos eran, sin quererlo, instrumentos de santificación. La tentación formaba parte del modo en el que os santificaríais. Dios nos explicó que si hubiera apartado a los demonios del mundo material, hubiera habido menos pecados en la historia de la humanidad, pero que permitiendo su acción, los actos de virtud serían más intensos, incluso heroicos. Habrá más pecados, sí, pero la mayoría de los pecados serán de debilidad y fácilmente se arrepentirán los humanos, mientras que la tentación les llevará a realizar actos excelsos de virtud. Confiad en mí, sé que será así. Esas fueron sus últimas palabras. Tuvimos plena confianza en lo que Él nos dijo. Aunque nuestras pobres inteligencias por sí mismas no quedaran del todo tranquilas, pero por Dios sí que quedábamos sosegados. Él sabía infaliblemente lo que era mejor. El resto de la historia humana ya la conocéis. Dios nos otorgó el privilegio de poder colaborar en vuestra santificación. Os damos inspiraciones, os protegemos, alejamos a los demonios, pero si le escucháis, si acogéis sus palabras, se quedan a vuestro lado. Por más que nosotros usemos santas palabras para atormentarles, ellos resisten el tormento con tal de hacernos daño. Los demonios se distribuyen por la tierra, por reinos, regiones y ciudades, hacen sus planes, tienen sus estrategias. También nosotros nos distribuimos, os ayudamos mucho más de lo que suponéis. Durante vuestra historia hemos visto todo el bien que habéis hecho. Hemos sido testigos de lo más noble de vosotros. También hemos estado allí avergonzándonos de vuestras acciones, de vuestras masacres, de vuestras opresiones. Hemos visto mal individual y mal colectivo. Entre ángeles y demonios ha habido verdaderas batallas para defenderos, para impedir su acción tentadora sobre naciones y ciudades. ¿No sabéis cuánto os odian a Satanás y sus secuaces? Ellos ven en vosotros la imagen de Dios y anhelan destruir la obra de Dios, ya que no pueden acabar con Dios mismo. Si pudieran, os destrozarían con sus mismas manos, pero solo os pueden tentar en la medida en que Dios lo permite, más allá de esos límites que vuestras oraciones logran de la misericordia de Dios. Él nos envía y nosotros le cortamos el paso. También algunos de vosotros luchan contra los demonios, armas espirituales, los místicos, los santos, los monjes, los ermitas, los ascetas. Luchan con las armas de la oración, del ayuno, de las obras de mortificación, a veces con plegarias
directamente dirigidas a detener la acción del maligno sobre el mundo. No os voy a narrar vuestra historia, la conocéis bien. Tampoco hace falta que os explique cómo cuando Jesucristo apareció en el mundo, el odio y el horror de los demonios fue máximo. Había llegado el momento, lo sabían, se ensañaron. También ellos así se convirtieron en instrumentos en orden a la redención. Sin quererlo, también ellos formaban parte de los planes de Dios. Por más que hicieron para evitarlo, tuvieron a Jesús y María, y nada pudieron hacer sino someterse a los designios. Su más grande victoria fue su más grande derrota. La Virgen María pisó la cabeza de la serpiente antigua. El poder de la humildad y la obediencia, su asunción al cielo, fue algo impresionante. ¿Os podéis imaginar cómo fue la entrada de Santa María, la Madre de Dios, en las moradas celestes? No podéis hacerlo. Todos salimos a su encuentro. Se le recibió como se recibe a una reina. Nosotros fuimos testigos del encuentro entre la Madre y su Hijo. Las puertas del infierno, desde los mismos comienzos, atacaron a la humanidad. La venida de Jesucristo fue el cumplimiento de la profecía, de la temible profecía para el mundo infernal. Después, cuando se extendió sobre la tierra el reino de los cielos, fue la guerra entre las fuerzas del abismo y esos humanos que ahora se mostraban investidos del poder de la oración, los sacramentos y de obras como nunca se habían visto sobre la tierra. La historia de la Iglesia, como la historia de la guerra entre el infierno y ese reino de Dios, resulta apasionante. Una historia con sus batallas, sus derrotas espantosas que abarcaban países enteros, victorias admirables, traiciones personales y toda la larga lista de hechos que llenan las crónicas. Crónicas con sus prelados únicamente ocupados de asuntos del mundo material y con seguidores de Cristo, dotados de un increíble poder sobre el mundo de los espíritus. Las crónicas de la erección de grandes templos y monasterios y la historia de su destrucción. Una larga cronología de construcciones y destrucciones, impresionantes edificios espirituales que se levantaban y que eran atacados, ángeles y demonios en medio de una historia que parecía meramente humana. No me detendré en esa sucesión de acontecimientos gozosos y luctuosos. La conocéis. Ese reino de los cielos es visible y conocéis su devenir. Lo que no veis son los millones de ángeles volando entre los miles de torres de ese gigantesco edificio catedralicio que es la Iglesia. Nosotros moramos en ese edificio espiritual. Nosotros estamos dentro de vuestros templos materiales. Se acercan para atacaros con la tentación y no os apercibís. Os mantenéis fieles porque Dios nos envía a defenderos, pero no os dais cuenta. Y después de miles de años de historia, el último ataque del dragón, el último esfuerzo del que se sabe que el tiempo ya se le agota, el anticristo, la humanidad postrada en el pecado, la apostasía, la abominación de la desolación, los mártires,
los 4 jinetes del Apocalipsis, el cataclismo que arrastra el mundo a su destrucción, el fuego que devora la tierra. El fuego lo ponéis vosotros. Cae de lo alto, pero no viene de Dios, viene de vuestra iniquidad, es obra de vuestras manos. Tras la muerte del mundo, el juicio final, la entera historia humana y la historia de nuestra constante intervención, así como la de los malos espíritus, vosotros acusaréis a los espíritus inicuos y ellos recibirán su sentencia. Sentencia que ya está escrita desde hace siglos. El lago de fuego y azufre. Allí arderán en su remordimiento, en sus sufrimientos. El diablo y sus seguidores, que tanto daño hicieron, arderán para siempre. Ya no podrán volver jamás a intervenir en el mundo humano o angélico. Las puertas del infierno se cerrarán eternamente. Ángeles y bienaventurados, gozaremos para siempre, juntos, cantando las alabanzas del Creador, como está escrito: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Allí, nosotros y vosotros, hijos de Adán, daremos comienzo a una nueva historia, la historia de la eternidad. La historia no se detendrá, continuará, pero será una historia exclusivamente de júbilo. Un devenir de siglos y siglos a las orillas del río límpido, a cuya vera crece el árbol de la vida, cuyos frutos son el gozo de ángeles y humanos. Allí seremos felices junto al trono de Dios, situado en el centro de la Jerusalén celeste. Esa Jerusalén, edificada sobre 12 fundamentos construidos con gemas, y cuyas puertas están hechas de perlas. Allí nuestro Padre enjuagará toda lágrima. Allí el Cordero consolará todo desconsuelo. Aprovechad el tiempo que os quede de vida sobre la tierra. No importa cuánto viváis, pues el último día, 1 hora antes de morir, toda vuestra vida os aparecerá como un solo día. Tú, que lees estas líneas, todavía estás en el tiempo de prueba. Lo que yo daría por regresar a la fase de la prueba. No hay precio por grande que fuese, que no estuviese dispuesto a pagar por poder demostrar mi fe en Dios. Te envidio, sinceramente te envidio. Tú todavía puedes ganar mérito por toda la eternidad. Tú todavía puedes incrementar el grado de felicidad que gozarás para siempre. No sabes lo que tienes, no sabes lo que vale el tiempo. Te envidio. Adiós, adiós.